ofrezcan los cristianos ofrendas y alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Hola hermanos, el día de hoy, 26 de abril del 2023, Madre del Señor Jesucristo, que se nos está acabando ahora el mes de abril. Oiga. Bueno, en fin, es miércoles de la tercera semana del tiempo de la Pascua. Muy bien, quiero en primer lugar disculparme con los hermanos que siguen estas transmisiones en la plataforma de YouTube. Pues yo di por descontado que había subido perfectamente pues el video a la plataforma y resulta que no, ayer. Y entonces, pues ya cuando ya me di cuenta, ya era un poco tarde y en el lugar donde me encontraba no había buena señal de internet, así que por lo tanto no pude subirlo sino hasta prácticamente en la tarde cuando ya toca subir este. Y entonces les pido mil disculpas porque yo sé que hay varios que lo siguen y lo utilizan, espero pues de la mejor manera posible, ¿no? Y que les ayude de alguna forma, así que mil disculpas. Hoy es día del hermano Rafael, así se le conoce, ¿no? Es que tiene varios nombres. Se llamaba Rafael Arturo Álvaro José de la Inmaculada Concepción de San Luis Gonzaga Arnaiz, Barrón, para que vean ustedes, tenía varios nombres. Esos últimos de la Inmaculada y del San Luis Gonzaga se los puso cuando fue confirmado, cuando recibió la confirmación. Él nace en Burgos en 1911, de hecho en abril de 1911, el mayor de 4 hermanos, pues su papá se llamaba Rafael, su mamá se llamaba Mercedes, el papá era ingeniero, la mamá era una artista, música, pintora, y él heredó esto de su mamá, ¿no? Y de su mamá va a heredar muchísimo de la fe. Era muy enfermizo desde muy pequeñito, muy enfermizo, padeció de varias cosas. De hecho, su papá, con mucha devoción, en un momento en el que había logrado superar unas fiebres, lo lleva a la Pilarica, lo lleva a Zaragoza para visitar la Virgen del Pilar, en una acción de gracias, ¿no? Él estudia también con los jesuitas ahí en Burgos, luego se tienen que trasladar a Oviedo por razones de trabajo del papá, sigue estudiando allá con los jesuitas, pero resulta ser que yendo a Palencia, a casa de unos familiares que están muy vinculados con la Trapa, es decir, con el monasterio que se encuentra ahí en esa zona de San Isidro de Dueñas, el monasterio de Dueñas, es que se le conoce normalmente como la Trapa, ahí lo atraparon a San Rafael, porque resulta ser que él se enamoró de ese espacio. Él decía, bueno, es que yo lo que quiero es estar solamente con Dios y tener todo el tiempo del mundo para la adoración, para estar en su presencia. Fíjense que empezó a estudiar arquitectura, porque él era muy artista, era muy dado. Y claro, un artista es más fácil que sea místico, perdón que lo diga así, ¿no? Porque rápido descubre la belleza y entonces se encuentra la belleza más allá de lo que nosotros, que somos simples mortales, no alcanzamos a captar, ¿no? Pero era, ya les digo, muy enfermo, diabético, y bueno, es que tenía varias situaciones complejas. Fíjense que entró y salió de la Trapa 4 veces, producto de sus enfermedades. O sea, entraba, estaba unos meses, regresaba. Cuando ya regresó, creo a partir de la segunda vez, solo pudo quedarse, ya no propiamente como monje, porque el ritmo de la vida del monasterio no podía, tenía que estarse inyectando insulina y era una situación muy compleja. Imagínense ustedes, viene la guerra civil. Hizo el servicio militar, fíjense, hizo el servicio militar y de hecho fue llamado a filas ya cuando estaba la guerra civil, pero pues evidentemente por su salud fue desechado, ¿no? Va a morir un 26 de abril de 1938, en plena guerra civil, una situación dolorosísima. España, Dios mío, tanto potencial y ellos mismos se hacen daño. Basta escuchar los discursos que ha habido en el Senado el día de ayer, ¿no? Entre el presidente Pedro Sánchez y el señor Feijóo. Realmente es una cosa que, bueno, igual, no quiero aquí opinar, yo no me corresponde ni me toca, ni siquiera soy español, pero quiero muchísimo a España. Da mucho pesar, sin duda, da mucho pesar. Si pudieran unirse igual que en nuestros países, ¿no? Ese es el gran dolor, no encontrar ese camino de unidad. Bueno, ya les digo, es un gran... Está considerado el hermano Rafael como uno de los más grandes místicos del siglo XX, aunque no lo crean ustedes, y con toda su fragilidad y su corta edad, porque murió muy jovencito, pues sin duda que sí. Fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II en el 92
y fue canonizado por el Papa Benedicto XVI, espero algún día poder decir San Benedicto XVI, en el año 2009. Hay que pedirle, invocar a San Rafael Arnaiz Barón por nuestros jóvenes. Por nuestros jóvenes. A él le encomendemos. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Bueno, ayer, como era la fiesta de San Marcos, entonces no hemos podido leer el texto del capítulo 7 del martirio de Esteban. Ahora leemos la continuación, qué fue lo que pasó después del martirio. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 1 al 8. El mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y lo estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, esta es la definición de que Dios escribe recto en renglones torcidos, ¿cierto? Esta es la prueba, efectivamente, porque no hay mal que por bien no venga. A nosotros nos podría parecer esta es la primera gran derrota de la iglesia, digamos, de la iglesia sin Cristo, ¿no? Digo sin Cristo físicamente, claro que tiene a Cristo siempre. Y pues la muerte de Esteban debería de significar un inmenso fracaso, y se volvió la oportunidad más grande de salir del encierro, de salir de Jerusalén. ¿Y quiénes salen? El grupo de los diáconos, o sea, el grupo de Esteban, porque Felipe, de quien se nos habla y de quien vamos a escuchar algunos relatos, es de Felipe. Así que por lo tanto, bueno, sobre la sangre de este mártir, de este protomártir, empieza a surgir, a germinar una vida nueva. Vemos crisis al interno, al externo, ataques en contra de la iglesia. Evidentemente, pienso yo en la situación que vivimos muchos países en los que no está aumentando el número de las vocaciones a la vida sacerdotal, digo porque esta es la semana vocacional, ¿no? Como debería, o como quisiéramos, no tanto como debería. Y entonces, algunos, yo bromeo mucho a veces con esto de que los sacerdotes vamos a terminar siendo una especie en peligro de extinción. Es una broma, ¿no? Yo confío plenamente en el Señor, pero, o sea, tenemos situaciones muy complejas, ¿no? Insisto, crisis al interno, las peleas, lo que viene, las luchas entre los grupos, entre los movimientos, que uno dice que falta de sentido común, por Dios, los ataques al Santo Padre, la persecución en varios lugares. Vuelvo a repetir lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Nicaragua, ¿no? O sea, es difícil todo esto. Bueno, tengamos fe. Es Dios el que lleva la historia, no somos nosotros. Y aunque hay algunos Saulos, luego habrá Pablos. Vamos al Evangelio, lo mismo, ¿ok? Lo mismo. Estamos en el discurso del pan de vida. Ayer hemos debido terminar, lógico, leímos ayer a Marcos, ¿no? Pero si hubiéramos leído el Evangelio que se lee el martes de la tercera semana de Pascua, hubiésemos leído el último versículo de hoy. Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene a mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuidado que todavía en la primera parte del discurso, si lo quieren, del pan de vida, o del discurso en la sinagoga de Cafarnaúm, como quieran ustedes, no gira todavía en el elemento, está anunciando el elemento eucarístico. Pero creo que el elemento eucarístico lo vamos a empezar a escuchar cuando, mañana, pasado, hablemos de mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. O sea, ya cuando apunte hacia allá. Ahorita estamos en los preámbulos, si lo quieren. Y este preámbulo es fundamental porque subraya: yo soy el pan de la vida. Perfecto, hay una declaración concreta. El que viene a mí, el que cree en mí, el que me ve y cree.
nótenlo, o sea, es interesante esto, porque lo que está reclamando antes de insistir en que su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida, o sea, en hacernos ver que efectivamente esto no es un juego, no es que está diciendo el Señor Jesús, hagan de cuenta como que si fuera comida, no, es verdadera comida, es verdadera bebida, insisto, mañana hablamos de esto, pero aquí está reclamándonos el mismo Señor la fuente y la razón por la cual debe motivarnos o deberíamos motivarnos para acercarnos a Él. Tiene que ser la fe. O sea, vamos, yo puedo creer, discúlpenme, que Cristo está verdaderamente en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad en las formas eucarísticas. Lo creo, pero comulgo sin fe. Fíjense la diferencia. O sea, entonces termino comulgando casi como un acto mágico. Termino comulgando sin fe. O sea, estoy haciendo un asunto tradicional, costumbrista. Y a eso hay que tenerle mucho cuidado. O sea, es imprescindible la fe. Hay que creer que Él es el pan de vida. Hay que creer en Él. Y fíjense el movimiento. El que viene a mí, el que me da el Padre, yo no lo voy a rechazar, yo no lo voy a echar fuera. O sea, el que viene a mí, este es el punto. Esta es la raíz, llamémosle así. Ir a Él es buscarlo a Él, no es buscar lo que me pueda dar Él. Eso será allá. No, es ir a Él, creer en Él. El que me ve y cree. Esto me fascina a mí. ¿Y para qué voy a creer? O sea, ¿en qué es lo que creo que este Señor me puede dar? Hay una casa nueva, un carro nuevo, un vehículo nuevo, la salud porque estoy enfermo, la vida eterna. Yo lo resucitaré en el último. Ay. Es que se me ponen hasta los pelos de punta. Es que eso es. Creer para vivir. Creer para tener la vida eterna. Creer para resucitar. Ahí está. De eso se trata. Mañana hablamos del otro. Hagamos oración. Pan para saciar el hambre de todos, amasado despacio, cocido en el horno de la verdad hiriente del amor auténtico, del gesto delicado. Pan partido, multiplicado al romperse, llegando a más manos, a más bocas, a más pueblos, a más historias. Pan bueno, vida, para quien yace en las cunetas y para quien dormita hito de otros manjares, si acaso tu aroma despierta en él la nostalgia de lo cierto. Pan cercano, en la casa que acoge a quien quiera compartir un relato, un proyecto, una promesa. Pan vivo, cuerpo de Dios, alianza inmortal que no falte en todas las mesas. Gracias por ser pan. Haznos pan, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Rafael, Arnaiz Varón, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, resucitó de veras, mi amor y mi esperanza.